Muy buenas, bienvenido otra vez a Escribiendo su Palabra verso a verso. Me encanta que estés aquí, vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. En esta ocasión lo vamos a hacer en Romanos 8, versículos 26 y 27. Y para que tengas un poco de contexto, aquí Pablo está hablando a esa comunidad de los romanos que ya en el pasado hemos mencionado que era una comunidad muy diversa. Habían bastantes tensiones, también un poco de... Era raro porque había sufrimiento y esperanza al mismo tiempo, podríamos decir. Una vida muy real en el fondo, ¿no? Y no les está escribiendo a personas espiritualmente fuertes, sino a creyentes que viven en un mundo muy frágil. Entonces, en medio de esa realidad, Pablo les introduce una verdad muy, podríamos decir, consoladora para esa realidad que están viviendo, que es la siguiente. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude en nuestra ayuda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo, Él mismo, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque el Espíritu intercede por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. El capítulo 8 entero de Romanos es espectacular. Te animo que si tienes un ratito, pues puedas leerlo, porque hay verdades increíbles en ese capítulo, pero ahora mismo la primera verdad en la que nos vamos a centrar es que Pablo habla de que en nuestra debilidad el Espíritu acude en nuestra ayuda. Pablo no dice si somos débiles, entonces no. Pablo da por hecho que somos débiles en algunos momentos y entonces dice cuando lo somos. La debilidad no es una excepción en la vida cristiana. La debilidad ya sabemos todos que es parte de la vida, y eso es importante porque nos damos cuenta de que Dios no espera que lleguemos fuertes al momento de la oración, sino que ahí está el Espíritu para ayudarnos, no a pesar de nuestra debilidad, sino en medio de esa debilidad. Y nos ayuda cuando no sabemos qué pedir. Esta es una frase muy honesta por parte de Pablo, porque quizá está hablando desde la experiencia propia, y es que hay momentos en los que no sabemos qué necesitamos, no sabemos cómo pedirlo, no sabemos ni por dónde empezar a hablar con Dios, y es un momento como muy vulnerable, ¿no? Pero la Biblia vemos que no idealiza la oración, sino que reconoce que a veces estamos muy saturados, tan saturados, que a veces las palabras no nos llegan. Pero aún así, Dios no se aleja de nosotros, sino que nos ha dado a este ayudador que es el Espíritu Santo para que pueda interceder por nosotros. Dice que es el Espíritu mismo el que intercede por nosotros. Esta imagen es preciosa. Yo me imagino un poco al Espíritu Santo pues intentando deshacer ese ovillo de lana que hay en nuestra mente, de preocupaciones, de angustias, también de alegrías, de duelos, de todo, intentando pues ordenar esas ideas para poder presentárselas a Dios, ¿no? Y es curioso porque claro, el Espíritu Santo no deja de ser Dios mismo también. Recuerda que la Trinidad nos hace entender, esa creencia nos hace entender que Dios, Hijo y Padre son uno, y también con el Espíritu Santo son uno. Entonces aquí, cuando hablamos de que el Espíritu intercede por nosotros, Dios mismo intercede por nosotros. Cuando nosotros no sabemos orar, Dios ora por nosotros. Vemos que el Espíritu no nos observa desde fuera, sino que se involucra en nuestra vida y actúa un poco como traductor o intérprete de todo eso que hay en nuestra mente, de forma que nuestra oración no depende de lo bien que yo pueda hablar ese día, lo claras que tengan las ideas ese día o lo bien que me sienta, sino que depende solamente de la fidelidad de Dios, que es Él mismo y su Espíritu quien nos está ayudando en esa oración. Y nos traduce o intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, dice el versículo. Esto no se trata de palabras misteriosas o frases misteriosas, sino de lo que nos está hablando de emociones profundas, donde el Espíritu Santo entra en aquello que no sabemos verbalizar. Seguramente sabes que a veces cuesta verbalizar el dolor, la confusión, el miedo, el cansancio, pero es que hasta incluso cuando solo suspiramos, el Espíritu está ahí y sabe interpretar ese suspiro. Igual un poco como cuando tienes una pareja, ¿no? Y te preguntan algo, suspiras y ya saben por dónde va a ir la cosa solo por el suspiro, pues aún más te conoce el Espíritu Santo y es capaz de interpretar hasta tus silencios
Y de esa forma hasta tus silencios se pueden convertir en una oración, hasta tus lágrimas se pueden convertir también en una oración. Pero no de cualquier manera, sino que lo hace todo conforme a la voluntad de Dios. Esa frase también me parece liberadora porque a veces me siento preocupada por pedir mal o por equivocarme o por no saber discernir lo bueno de lo malo o lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo intercede alineado con el corazón de Dios. No estamos solos intentando acertar a ver por dónde van el plan de Dios o por dónde van las respuestas de Dios, porque la oración la verdad es que no es una prueba que podamos suspender, no vamos a fallar orando, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a entender que se trata de una relación que se sostiene incluso cuando no tenemos claro el camino, cuando tenemos esa incertidumbre, nos sostiene en ese momento de oración, en ese momento de relacionarnos con Dios. Y esto también, no sé, me hace pensar mucho en la psicología, ¿no? Que pues por todas partes nos dicen que ponerle nombre a aquello que sentimos nos ayuda mucho a regular pues la ansiedad que nos causan esas emociones. Y es un poco lo que nos está hablando este texto. Pero es que además este texto va un poco más allá, porque incluso cuando no podemos ponerle nombre, no estamos desconectados de Dios, no estamos desconectados de su ayuda, de su guía, de su providencia. Sabemos que no tenemos que sostenerlo todos solos y eso ya nos alivia, el entender que tenemos esa ayuda del Espíritu, ese interés por parte de Dios de escucharnos. Así que como idea central del episodio, para que te quedes un poco con un pequeño resumen, vemos que el Espíritu Santo no nos acompaña solo cuando estamos fuertes, sino que nos acompaña, quizá podríamos decir de manera especial, incluso cuando estamos cansados y cuando estamos sin palabras, y que incluso el silencio puede ser una oración cuando el Espíritu de Dios está presente. Así que anímate a pedir a Dios que te inunde con su Espíritu Santo para que puedas experimentarlo en tu día y encuentra momentos quizá para estar en silencio hoy y poder escuchar ese Espíritu Santo y poder a lo mejor no añadir nada más y confiar que a veces eso también es suficiente, no utilizar las palabras, sino dejar que también el Espíritu Santo ore por ti. Que esta palabra te acompañe hoy y que nos encontremos mañana también, si quieres, con otro verso a verso.